palpar el peso de tu gloria entre nosotros. No por nosotros, sino por el que está en nosotros. No por ninguno de nosotros acá, sino por la gloria tuya, Señor. No a nosotros, oh Señor, declaramos, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. A ti te glorificamos y te honramos. Y te pedimos, Señor, que si hay alguno que no te ha conocido, que tú seas propicio a su alma, en su vida en esta mañana. En los méritos de Cristo te lo rogamos. Amén. Lo absurdo de las religiones de los hombres, lo ridículo, lo bajo, lo miserable. Miren conmigo en Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15, en lo que ustedes lo buscan, quiero recordar esta historia que no es tan vieja, pero es ya tiene 40 años más o menos, que sucedió 30, 40 años, unos 35 años pudiéramos decir, y es aquel caso de Jim Jones. No sé cuántos de ustedes han oído, se acuerdan, vieron en las noticias, etcétera, el caso de Jim Jones, James Warren Jones, famosamente conocido como Jim Jones, americano, fundador de una secta llamada el Templo del Pueblo. Comenzó en 1953, se movió diferentes estados por presiones, digamos, legales, por las cosas que estaba haciendo que eran un tanto extrañas y de carácter medio ilegal, y terminó en San Francisco haciendo sus ritos religiosos, y después se mudó finalmente a la isla Guyana. Y en el año 1978, él junto con unos 913 personas más cometieron suicidios, se envenenaron con cianuro en nombre de su religión, en nombre de la religión del Templo del Pueblo. Aquello era una mezcla de cristianismo con comunismo, con socialismo. Y en vista de los asuntos políticos que dominaban la época, la década de los 60 y 70, finalmente, y después de haberse mudado el grupo entero a las Guyanas, compró un lugar y le llamaron a aquel lugar Jonestown en honor a él, y todos allí se envenenaron como un honor religioso. Es algo fatal, es algo patético, y lo más cruel de todo eso es que habían entre ellos 270 niños y jovencitos que fueron también inducidos a tomar el jugo, el vino aquel que estaba envenenado con cianuro. Y se sabe de Jim Jones que apareció con un disparo de escopeta en la cabeza. No se sabe si él mismo se disparó o algún otro le disparó, pero prácticamente todos los que estaban allí murieron. Ese es conocido como uno de los mayores casos de suicidio en la historia de la humanidad. Suicidio, si pudiéramos decirlo así, que todos se ponen de acuerdo para morir, para autoaniquilarse. Y esto es, ustedes han oído otras historias parecidas, quizás ustedes se acordarán de algunos asuntos que han visto quizás en History Channel o lo han leído en la historia, conocido como los tiempos de la Santa Inquisición Española, o la Santa Inquisición, que no solamente era española, aunque comenzó en España, donde perseguían por el nombre de la religión, en nombre del catolicismo, a los protestantes y a los judíos y también a los musulmanes, y los trataron de maneras crueles hasta el punto de asesinar a varios miles de ellos de maneras diferentes, atroces. En fin, las cruzadas, las guerras santas, en la década de los 90, en la década de los 90 hubo un caso también de otro parecido a Jim Jones en los Estados Unidos, se me escapa el nombre ahora mismo, que hizo lo mismo con un grupo de adeptos que formaban una nueva religión. Y usted va a ver eso una y otra y otra y otra vez en la historia humana, causada por líderes religiosos que llevan a cosas absurdas a sus adeptos. Mire cómo nos menciona Cristo un caso particular, una religión y un caso particular aquí en Mateo capítulo 15, versículos 1 al 7. Dice: entonces
se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Digo yo, gran cosa. Versículo 3. Respondiendo él, les dijo: ¿por qué también, esto es Cristo diciéndole a ellos, por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre y a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón lejos está de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombre. En vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Las religiones son fútiles y son y hacen el ridículo a menudo. En este pasaje yo veo dos asuntos fundamentales, y el primero de ellos es la preocupación absurda de los religiosos de entonces, y número dos, Jesús denuncia fuertemente la falsedad y lo absurdo de las religiones de los hombres. Esas dos cosas yo creo que dominan más o menos estos 9 versículos que nosotros tenemos enfrente nuestra en esta mañana. Pero en mis 30 años de vida cristiana, yo creo que puedo predecir más o menos cómo lucen las sectas y cómo podemos discernir ampliamente lo que es un grupo que verdaderamente sirve a Dios, que verdaderamente está en los caminos de Dios, que es verdaderamente cristiano, y un grupo que tiende a lo sectario, a lo falso, que eventualmente podría llegar a cometer actos de esta naturaleza. Y otros asuntos absurdos, como sucedió en el siglo XIX, por ejemplo, con los adventistas del séptimo día, cuando su precursora dice que el Señor venía en la fecha tal y manda a sus adherentes a vender todo lo que tienen y a vestirse de blanco y a congregarse a una en un lugar, porque el Señor había de venir para esa fecha, y después no fue para esa fecha, entonces pusieron otra, y el mismo grupo de estúpidos cayeron detrás también y le siguieron mirando a ver si el Señor venía. En fin, que no llegó ninguna de las dos ocasiones. Han intentado decir que son otras ocasiones, el mismo grupo y otros grupos, y nunca pasa nada. Y es que, hermanos, cuando, como vamos a ver acá en este pasaje, en la concentración de este pasaje, cuando no son los asuntos que Dios ha establecido que rigen y que priman en la religión, entonces son los asuntos de los hombres y tienden a ser absurdos y estúpidos. Hay 5 cosas, si pudiéramos decirlo así, que hemos encontrado, no es algo que nosotros encontramos, es algo que hemos leído una y otra vez desde tiempo antiguo, que caracterizan la verdadera religión, la religión de Cristo, la religión pura e inmaculada. Y esas 5 cosas deberían estar siempre presentes en nuestra mente. Los reformadores le llamaron las 5 solas, o los 5 solos. Y el primero es que es solo Cristo, solo la fe, solo la gracia, solo la Biblia o la Escritura y solo la gloria de Dios. Esas 5 cosas convergen en un grupo que se llame cristiano, que sea una religión, si pudiéramos decirlo así, para que ese grupo realmente encaje dentro de lo que la iglesia de Cristo debería ser. Solo Cristo, solo fe, solo gracia, solo la Biblia, solo la gloria de Dios. En otras palabras, que la salvación se obtiene solamente por Cristo, solamente por medio de la fe, y es solamente por gracia, y que ese formato lo vemos solamente en las Escrituras, y que todo el fin último de todo eso es solamente la gloria de Dios.
Eso es, si pudiéramos decirlo así, el baúl de seguridad de un grupo que verdaderamente se llama cristiano. Cuando usted ve que la gloria se le están dando a alguien que no es a Cristo, o que le están disminuyendo la gloria a Cristo, que le están disminuyendo la gloria a Dios, que están disminuyendo la obra de Cristo en la cruz en algún grado, que están socavando la doctrina de la Santa Trinidad por algún lado, y que las Escrituras al final no son lo que son, la regla infalible, absoluta, de toda verdad y de todo conocimiento salvador, y que aparte de la fe se necesita algo más para llegar a Dios, sea guardar un día, sea ponerse algún tipo de moda o comer algo y guardar alguna dieta, etcétera, etcétera. Eso es característico de las religiones de los hombres. Aquel pueblo judío tenía la palabra inmaculada de Dios en sus manos y en sus mentes. Los rabinos judíos se sabían la Biblia prácticamente de memoria. Ellos eran los mejores que usted puede encontrar en toda la historia humana al momento de recordar las Escrituras sagradas, la palabra de Dios. Eran expertos en Biblia. De hecho, la palabra para escribas, por ejemplo, es en griego gramaturgos. Se sabía la Biblia de memoria. Ellos estaban, su oficio era prácticamente transcribir las Escrituras y enseñarle las Escrituras al pueblo. Pero miren lo que estaba pasando ya en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo y cuál es la acusación que Cristo a ellos le hace. No es nueva, no es exclusiva, es de todas las religiones de los hombres. Ellos de alguna manera, aunque tengan la Biblia en la mano como Jin John, aunque tengan las Escrituras en la mano como estos judíos, esta religión judía de los tiempos de Cristo, ellos están alejados de Dios. Y nuestro texto, y lo vamos a desarrollar un poquito más, dice que de labio honran a Dios, pero su corazón está lejos de Dios. Y al final, si algo yo quiero que se nos quede en la mente y en el corazón en esta mañana, es que estemos convencidos y sepamos y estemos seguros que la religión que agrada al Altísimo, la única religión que agrada al Altísimo, es una religión. Y el cambio no es externo, el cambio no tiene nada que ver con ritos, con ofrendas, con diezmos, con aquellas cosas, sino que es algo que Dios ha hecho en el corazón. Las flechas de Cristo en materia de religión siempre apuntaron al corazón. Cuando tú analizas el Sermón de la Montaña, que ya lo revisamos acá, duramos un buen tiempo, más de un año quizás, revisando grado a grado los planteamientos de Cristo con relación a la religión de Cristo, con relación a la religión de Dios, nosotros vemos al final que aquello era una religión del corazón, que no estaba supeditada a asuntos externos, que ni siquiera tiene que ver con templos, ni con modas, ni con manera de vestir, ni con qué comer, ni con cosas que gustar o no gustar, que tiene que ver solamente con el corazón, con un cambio, con una transformación que sucede en el corazón, y que al final, para no dejar una cosa entredicha, ese cambio del corazón solamente puede suceder por un milagro de Cristo obrando en nuestras vidas. Aquella era una religión ya ancestral. La religión de los judíos tenía unos 1500 años de fundada al momento en el que Cristo viene, porque se fundó con Moisés originalmente, sin contar toda la tradición de los padres desde los tiempos, si pudiéramos decir, de Abraham, que aconteció unos 2000 años antes de Cristo. Pero al momento que viene Moisés, unos 1400 años antes de Cristo, más o menos, casi exacto, en ese momento comenzó la religión judía. Estamos hablando de una religión ancestral, de una religión de más de un milenio. Estamos hablando de una religión que tenía la palabra de Dios en sus manos, que tenía a los expertos, a los más expertos en Biblia de toda la historia humana. No estamos hablando de cualquier cosa. Estamos hablando de una religión que conocía al verdadero Dios. Estamos hablando de una religión que honraba con sus labios al verdadero Dios. Y aquí estamos hablando
de la crema innata de aquella religión. Fíjense que el pasaje comienza diciendo que se acercaron a él unos escribas de Jerusalén. Jerusalén era la capital de Israel, o de lo que podemos decir como Israel, porque ciertamente Israel había desaparecido, pero a lo menos la capital de Judá, y allí estaban los mejores, allí estaban los más consagrados. De allí era Gilel, de allí era Gamaliel, de allí eran los grandes, los mejores postores de la religión judía, los más sabiondos, los que más sabían de la palabra de Dios, los que más entendían los asuntos y los detalles que tienen que ver con Dios, estaban en Jerusalén. No estamos hablando de cualquier gente, no estamos hablando de cualquier religión ni siquiera. Pero la acusación de Cristo hacia ellos es grave, muy grave. Y Cristo les dice a ellos que su religión era de labios, de apariencia, de ritos, de cosas que se ven, y que dictaba mucho de ser la religión del corazón. Ellos hacían el ridículo propiamente dicho, si vemos lo que el pasaje a fin de cuentas enfoca. Pero en los primeros 2 versículos nosotros vemos las preocupaciones absurdas de las religiones de los hombres. Maestro, los más finos del planeta hemos venido donde ti, así que ten cierto que no es cualquiera que está viniendo donde ti, señor o maestro. Aquí están los mejores del mundo, aquí están los más reconocidos del planeta, y venimos a ti porque tenemos una preocupación. Nuestra preocupación es que tus discípulos no guardan las tradiciones de los ancianos. No guardan los 5.000 mandamientos del Talmud judío. Y especialmente uno de ellos que nos preocupa por encima de los demás. Y es que tus discípulos comen sin lavarse las manos, como establece la tradición de los ancianos. ¿Ve qué absurdo, qué ridículo se puede convertir alguien que porta la palabra de Dios, pero que se olvida de Dios? Que tus discípulos comen sin lavarse las manos. ¡Ay, qué gran preocupación tenían ellos! ¡Qué ridículo! Es absurdo. Y así son los postulados mejores de las mejores religiones de los hombres. Son absurdos. Si alguien es observador aquí en estos versículos, mire, versículo 1 y 2 del capítulo 15, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lava las manos cuando comen pan. Si usted es observador en lo implícito allí, hay un dinerito detrás del postulado de ellos. Ellos están procurando que no se le vaya la comida de las manos, porque la preocupación es válida. Era mucha gente que estaba siguiendo a Jesús ya, eran muchos miles. Esto acontece prácticamente en el clímax del ministerio de Cristo, cuando ya él tenía 2 años más o menos de ministerio, donde la cantidad de gente que seguía a Cristo eran por miles. A veces 15,000 personas estaban congregados, y eso es mucha gente para una sola congregación en una nación relativamente pequeña, y cuando no había publicidad ni medios electrónicos como ahora para anunciar una actividad masiva. Ya era grande la preocupación. Ya la comida de los más finos teólogos del planeta estaba sufriendo un poco. Así que la preocupación no es cualquiera. Yo los entiendo a ellos. Yo no comparto con ellos su estupidez, pero los entiendo perfectamente. Lo que subyace detrás aquí es nada más y nada menos que dinero. Ellos estaban dispuestos a hacer lo que fuera posible por asegurar su imperio religioso
aunque fuera necesario hacer lo que resolvieron hacer. ¿Ustedes saben lo que ellos resolvieron hacer? Llevarse del camino al maestro. Resolvieron asesinarle, porque a un corazón no transformado le importa un bledo matar una o 1.000.000 de personas. ¿Qué es eso? Al final no representa nada a la gente. Al fin lo que a ellos les importaba era su bienestar, como nosotros sabemos. Pero como podemos ver, estaban decididos a atacar cualquier célula que se levantara en Israel en contra de su religión. Y el objetivo detrás era mantener sus finanzas. Si los recursos que destinas a tus padres, decían ellos, ya habían establecido eso, si los recursos que tú le debes a tus padres para honrarle, porque eso es justo, porque eso es bueno, cuando tus padres llegan a cierta edad que ya no pueden producir, que seas tú quien proveas para ello, habían establecido ellos, si esos recursos tú no se los das a tus padres y vienes y se los trae a Dios, al templo, haces mejor, ya no tienes que cumplir con ellos. Miren lo que hay detrás. Dinero, pero es una actitud asesina y malvada, fatal, la disposición de aquellos grandes teólogos, de aquellos grandes hombres de Biblia. Es increíble cómo alguien puede llegar a una resolución de tal magnitud. Si la ayuda que le debes a tus padres se la da a Dios, haces mejor y ya no tienes que cumplir con ello. Yo no sé qué clase de Dios era que ellos vislumbraban, por supuesto, pero el Dios que yo conozco, como dice el Salmo 50, si quiere puede ir allá conmigo, miren el Dios que yo conozco cómo es, no es así, no es de el tipo de Dios que esta gente tenía en su morbo, en su pensamiento. Miren el Dios verdadero aquí, cómo Él se describe a sí mismo, versículo 7 del Salmo 50. Oye, pueblo mío, hablaré, escucha Israel, testificaré contra ti, yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque, y los millares de animales en los collados son míos. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Miren el versículo 12, si yo tuviera hambre, ¿no te lo diría a ti? Porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros, dice el Señor, o de beber sangre de machos cabríos? Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Estos locos, desquiciados judíos, pensaban que Dios era como los hombres. Yo no sé si ellos pensaban eso, es lo que parece que pensaban. Y ellos pensaban, o ellos lo que están diciendo es, mira, como hay que honrar a Dios por sobre todas las cosas, todo lo que tú tengas que hacer en favor de otros, si lo haces en favor de Dios, ya cumpliste. Si tú dejas morir tu niño de hambre y traes tu dinero al arca de la iglesia, tú hiciste mejor porque estás honrando a Dios. Le estás dando dinero a Dios, eso es lo que ellos están diciendo aquí. Es una actitud vandálica. Todo lo que tú tienes que hacer con dinero, si lo haces para Dios en vez de para otros, si tú ayudas a los necesitados, si el dinero que le das a tus padres para que ellos puedan mantenerse con vida porque ya no pueden producir, o a tus hijos o a quien sea, tú se lo traes a Dios, haces mejor. Acuérdate, esa es la lógica de ellos. Hay que honrar a Dios sobre todas las cosas. Lo que yo no sé dónde ellos aprendieron que el Dios de la Biblia no tiene bolsillo para guardar dinero, no come carne de toro, no bebe sangre de becerros, ni tampoco le pasa nada con las alabanzas de su pueblo, ni siquiera.
Ninguna cosa que el ser humano haga le viene a bien a Dios. Nada en lo absoluto. El hecho de que usted esté aquí en esta mañana y que ofrende y que haga todo lo que usted tiene que hacer, eso no tiene nada que ver con Dios, eso tiene que ver con usted. Eso tiene que ver con usted. Y esto es un principio grande y tomamos riesgos al decir esto. Porque usted podrá ver que las religiones de los hombres o las que están tendiendo al error enfatizan muchísimo en el dinero, en las ofrendas, ponen aquí, motivan allí, porque ellos quieren dinero. Si usted quiere, no traiga nunca un centavo a esta casa y cómaselo todo allá afuera. La obra de Dios no camina ni con su dinero ni con mi dinero. La obra de Dios camina con el dinero de Dios. Dios es el dueño, no solamente del oro y de la plata. Dios es el dueño de todos los animales y de todo lo que hay en el universo. Él no necesita ni un centavo suyo para hacer su gran obra salvadora que ha hecho a través de los siglos con gente como nosotros, inconscientes, gente que en lo último que piensa al final es en Dios y en su obra. Si usted cree que por algún asunto nosotros tenemos esta congregación en este lugar porque necesitamos su dinero, se equivocó. Y como le dijo Pedro a aquel que le ofreció dinero por los dones, que su dinero perezca con usted. Usted no va a ver nunca en este púlpito, por lo menos mientras yo esté cerca de por aquí, enfatizando asuntos que tienen que ver con el dinero. El que usted diezme, que es bíblico, y que ofrende, y que haga las obras de Dios, no le benefician a Dios. No le benefician a Dios, ni benefician la obra de Dios, le benefician a usted. A usted es que le conviene andar, como decimos nosotros, por la raya con Dios. A usted que le conviene hacer lo que Dios dijo que hiciera. Pero si usted no lo quiere hacer, allá usted. Cuando Dios ha dicho que come carne de toro o de vaca o de paloma, vamos a ofrecerle. Y acuérdense que aquí las ofrendas, cuando en la Biblia se habla de ofrendas, se está refiriendo muy especialmente a ese sacrificio de un animal que se traía a Dios para que Dios perdonara los pecados. Pero yo quiero que usted se acuerde que ese sacrificio de animales y de cosas que se traían al templo para perdón, como muestra de agradecimiento y todas esas cosas, no tenían que ver con Dios, tenían que ver con el oferente, con el que traía la ofrenda. El problema lo tenía el oferente y Dios había establecido una manera de cómo perdonar parcialmente los pecados, de cómo acordarse de los pecados de los hombres para perdonarle, y era al oferente a quien le convenía hacer esas cosas. Pero Dios no come carne de toro, ni tampoco le impresiona los olores de los sacrificios quemados. Él sabe que casi por lo general salen de un corazón con muchas dificultades y que está dispuesto a darle a Dios una cabrita con una pata rota o un toro pintado e inmundo en vez de darle lo mejor a Dios. Dios no come con nosotros. Esta gente estaba desquiciada, era absurda era absurdo su postulado. Todo lo que hagas para Dios, al final, si lo haces para Dios y te olvidas de los hombres, es mejor, dicen ellos. Pero el Señor claramente lo que quiere es que traigan los diezmos al alfolí, pero oigan, ¿para qué? Para que haya alimento en mi casa, para que la gente no se muera de hambre, para que los necesitados no se mueran, para que los presos tengan algo, para que los enfermos en los hospitales y para los que trabajan en los asuntos de Dios, los misioneros que andan por doquier llevando la palabra de Dios, tengan algo con que comer. No es para Dios, no tiene nada que ver con la divinidad, tiene algo que ver con nosotros. Esta gente estaba loca, llegaron al absurdo y claramente se combinan aquí cosas peligrosas, y en esta segunda parte Jesús denunció con fuerza la falsedad de las religiones de los hombres, con mucha fuerza. El Sermón del Monte en los capítulos 5 al 7 se enfoca en la verdadera religión, y la verdadera religión es la del corazón. ¿De dónde salen los robos? ¿De dónde salen los hurtos? ¿De dónde salen los adulterios? ¿De dónde salen los malos pensamientos? Todo ello sale del corazón.
no es lo que entra a la boca lo que contamina al hombre. Y estamos hablando en el sentido espiritual, ¿verdad? Ya sabemos que si usted se come una comida contaminada con salmonela, se le va a dar salmonelosis. Pero no es de eso lo que Cristo está hablando allí. Y la preocupación de estos judíos no era que algún discípulo se podía morir porque comía con la mano sucia. A ellos, ¿qué le importaba que se muriera quién? Ellos lo que estaban viendo eran los miles que ya seguían a Cristo y que eso probablemente le iba a restar dinero en el arca del templo. Las finanzas estaban bajitas y ellos tenían que hacer algo para motivar a volver a esa gente a hacer lo que ellos le dijeron. La verdadera religión, la que Dios quiere, versículos 13 en adelante, Cristo, en Mateo 15, por favor, otra vez. La verdadera religión, la que Dios verdaderamente persigue y quiere e incentiva, no se enfoca en los ritos externos, sino en el corazón. De ahí que, número uno, cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie. Ellos les gustan las procesiones por la calle, ellos les gustan doblar las esquinas para que lo vean en sus letanías. No hagas eso. Ahora hay un grupo de cristianos cuyo objetivo es hacer viajes misioneros de oración. Ni sé en qué están pensando esos locos. Ellos salen, pagan un pasaje de los Estados Unidos, por ejemplo, para venir a la República Dominicana a orar por las calles y ya hicieron su trabajo misionero. Esos tipos están desquiciados e ignoran la palabra de Dios. Están mal, pero muy mal, muy mal. No hagas como los hipócritas, porque a ellos les encanta ese asunto de la fanfarria y la publicidad. ¿Se acuerdan? Cuando ayunes, que no sepa nadie que tú estás ayunando. Porque la verdadera religión, en la verdadera religión de Cristo está contemplado el ayuno por causas nobles y buenas. Está ahí. Mi madre no se convierte al Señor, ya le he predicado 1000 veces. Ayune 7 días sin comer ni agua, si usted quiere, y humíllese delante de la presencia del Señor. Señor, por favor, ten misericordia de mi mami. Hay causas justas de ayuno. Pastor, mi familia ni siquiera quiere venir a la iglesia, no se convierte. ¿Y qué usted ha hecho para...? Bueno, yo los he invitado, gran cosa. Ay, qué gran trabajo ha hecho usted, amigo. Presénteselo al Señor. Humíllese delante del Señor y declare ayunos de 1 día, 2 días, 3 días y hágalo hasta que usted vea los resultados. El Señor difícilmente deje de atender las oraciones de alguien rendido a los pies de Cristo, pero que no sepa nadie que usted está haciendo eso. No, mujer, no me dé comida porque estoy ayunando al Señor. Ya tuvo su recompensa, ya no le van a oír sus oraciones, ya perdió todo. Cuando des limosna o ayuda al necesitado, porque la verdadera religión, el corazón transformado por Cristo, se duele de los necesitados, tiene compasión de los necesitados. ¿Sabe cómo debe hacerlo? Que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. ¿Y cómo deberíamos nosotros dar nuestras ofrendas y nuestros diezmos? Que no sepa tu derecha lo que hace tu izquierda. Algunos son tan buenos que tienen un sobrecito y hay que poner el nombre en ese sobrecito. No solamente hay que poner el nombre en ese sobrecito, si ese sobrecito suele andar vacío, ay de ese hermano. Un verdadero hermano en el Señor, que simplemente su corazón, su entendimiento es tan corto que él no le deja ver que todo lo que él hace para Dios le redunda en bendiciones personales, y por eso él es encogido dando al Señor. Pero que no sepa tu derecha lo que hace tu izquierda. Pastor, ¿por qué? Me han preguntado, ¿por qué no ponemos los nombres en los sobrecitos? Porque aquí a nosotros no nos importa ni nos interesa saber si usted dio o no dio. No nos interesa para nada. Dios lo sabe, porque Dios no come con su diezmo, ni con su ofrenda, ni tampoco su obra se hace con eso. Nos arriesgamos al decir esta cosa, pero el evangelio que predicamos y la gracia que predicamos es de naturaleza escandalosa. Es escandalosa.
La religión que Dios estableció, la que Él quiere, es la del corazón. Los verdaderos adoradores, Juan capítulo 4, verso 24, adorarán al Padre, pero en espíritu y verdad. Se hace la verdadera religión. No estamos claros si aquí o en Jerusalén es que hay que adorar. Y Cristo le dijo, usted puede adorar donde usted quiera, porque no es el lugar al final lo que hace al adorador, ni cómo se vista, ni lo que comer, ni cuánto dio, ni cuánto no dio, es el corazón.